¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo donde nadie conociera la nieve o el calor extremo? Imagina un lugar donde la longevidad fuera la norma y no la excepción. Un mundo antiguo y casi mítico que desafía nuestra comprensión moderna. ¿Cómo es posible que las personas vivieran tantos años? ¿Realmente el clima podía influir tanto en la longevidad humana? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a una era donde la vida humana y el entorno natural mantenían una armonía casi perfecta. Según las Escrituras, los seres humanos de aquel tiempo disfrutaban de vidas que se extendían por siglos, gracias a condiciones ambientales ideales y una protección divina contra los elementos más duros. Génesis 5:27. Este mundo prístino estaba lleno de riquezas naturales, ríos cristalinos, exuberantes bosques y un clima perpetuamente templado que favorecía tanto a la flora como a la fauna. Los humanos de aquel entonces, aunque afectados por el pecado original, vivían en un entorno que aún conservaba las marcas de su divina creación. Esta conexión tan estrecha con la naturaleza facilitaba no solo una vida más larga, sino también una salud y una vitalidad envidiables. Este mundo antediluviano, aunque fascinante en muchos aspectos, era también un lugar donde la maldad crecía desenfrenada. La humanidad, en su mayoría, ignoraba a Dios y vivía como si Él no existiera, sumergida en la violencia y la inmoralidad. Génesis 6:11-12. Dios, que había creado este hermoso mundo, lo observaba con pesar, viendo cómo la corrupción lo devoraba. Este dolor divino pronto se convertiría en la razón para la catástrofe que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo antes del diluvio es la longevidad extraordinaria de sus habitantes. Los patriarcas vivían durante siglos, algo que hoy parece casi imposible de imaginar. Adán, el primer hombre, vivió 930 años y su descendencia también gozó de vidas increíblemente largas. Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, vivió 969 años, Génesis 5:27, marcando un récord que nunca sería superado. ¿Qué pudo haber permitido que los humanos vivieran tanto tiempo? Una de las teorías más aceptadas es que el entorno de la Tierra antes del diluvio era mucho más favorable para la vida. Una capa de vapor de agua, mencionada en Génesis 1:7, probablemente rodeaba el planeta, protegiendo a la humanidad de la radiación solar dañina y creando un clima templado y húmedo. Este entorno ideal, junto con la dieta y el acceso a recursos naturales puros, habría contribuido a la longevidad extrema de las personas. Esta longevidad permitía a las personas acumular una sabiduría y conocimiento inmensos. Durante siglos podían observar y aprender, transmitir conocimientos y construir sobre los logros de las generaciones anteriores. Sin embargo, este don también se convirtió en una espada de doble filo. La maldad y la rebelión contra Dios también tuvieron más tiempo para echar raíces profundas en la sociedad, multiplicando el pecado en formas que eventualmente conducirían al juicio divino. Con la llegada del diluvio, todo cambió. La longevidad comenzó a disminuir drásticamente en las generaciones posteriores, como se observa en los descendientes de Noé, Génesis 11. El ambiente protector fue destruido y la humanidad comenzó a experimentar la fragilidad de la vida de una manera que antes no conocía. Este cambio dramático no solo afectó la duración de la vida humana, sino también la forma en que las personas entendían su propia existencia en relación con Dios. El mundo antes del diluvio no solo se caracterizaba por la longevidad de sus habitantes, sino también por un clima perfecto que sostenía la vida de manera extraordinaria. Según las Escrituras, la tierra estaba rodeada por una capa de vapor de agua que creaba un entorno ideal para la vida humana y animal.
Esta expansión separaba las aguas y mantenía una atmósfera cálida y húmeda en todo el planeta. Génesis 1:6-7. Este clima uniforme y templado permitía que la flora y la fauna prosperaran de manera abundante. Los bosques eran densos y exuberantes, los cultivos crecían sin la necesidad de estaciones agrícolas estrictas, y la vida silvestre se multiplicaba sin las amenazas que hoy conocemos, como las sequías o las tormentas. En este entorno, la humanidad podía vivir en armonía con la creación, disfrutando de los frutos de la tierra sin las dificultades que vendrían después del diluvio. La capa de vapor también servía como una barrera protectora contra la radiación solar, lo que explicaría en parte la longevidad de los seres humanos antes del diluvio. Esta protección natural evitaba que los rayos ultravioleta dañaran el ADN humano, reduciendo las enfermedades relacionadas con la radiación y el envejecimiento prematuro. Además, esta atmósfera cargada de humedad mantenía un nivel de oxígeno más alto, lo que podría haber contribuido a la salud y vitalidad de las personas y los animales. Con el diluvio, todo esto cambió de manera drástica. Las ventanas de los cielos se abrieron, liberando la enorme cantidad de agua que había estado contenida en la atmósfera. Génesis 7:11. Este evento no solo causó una inundación sin precedentes, sino que también destruyó la capa de vapor, alterando para siempre el clima de la Tierra. Después del diluvio, el mundo se volvió más hostil, con estaciones, desastres naturales y un entorno menos favorable para la vida, marcando el fin de la era antediluviana. En los tiempos antes del diluvio, la relación entre Dios y la humanidad era notablemente directa. Dios hablaba de manera personal con los seres humanos, guiándolos, instruyéndolos e incluso advirtiéndoles sobre los peligros de sus acciones. Esta comunicación divina es un tema recurrente en los primeros capítulos de la Biblia, donde vemos a Dios interactuando con Adán y Eva en el jardín del Edén, y luego con sus descendientes, Génesis 3:8-9. Esta relación cercana no solo muestra el deseo de Dios de estar en comunión con su creación, sino también el nivel de responsabilidad que los humanos tenían frente a Él. Adán y Eva, por ejemplo, recibieron instrucciones claras sobre cómo debían vivir en el jardín, y la violación de estas instrucciones resultó en consecuencias inmediatas y severas. Génesis 3:16-19. Este patrón de comunicación directa continuó con figuras como Caín, quien también fue advertido por Dios antes de cometer el primer asesinato. Génesis 4:6-7. A medida que la humanidad se alejaba de Dios, esta comunicación comenzó a deteriorarse. Aunque Dios seguía hablando con ciertos individuos como Enoc y Noé, la mayoría de la humanidad eligió ignorar o rechazar su voz. La corrupción y la violencia llenaron la tierra, y la conexión divina, que una vez había sido una fuente de guía y protección, se volvió cada vez más rara. Este alejamiento espiritual fue uno de los factores que precipitaron el juicio del diluvio. A pesar de esta creciente distancia, la comunicación divina nunca desapareció por completo. Dios siempre dejó un remanente, personas que aún escuchaban y obedecían su voz, como Noé, a quien Dios instruyó para construir el arca. Génesis 6:13-14. Esta relación directa entre Dios y aquellos que le eran fieles se mantendría incluso después del diluvio, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. Uno de los misterios más intrigantes del mundo antes del diluvio es la mención de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6:1-2. Este pasaje ha generado muchas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos, pues describe una unión entre seres divinos y humanos que resultó en el nacimiento de gigantes, conocidos como Nefilim. Pero,
¿Quiénes eran estos hijos de Dios y por qué su unión con las hijas de los hombres tuvo consecuencias tan dramáticas para la humanidad? Los hijos de Dios a menudo son interpretados como ángeles caídos que desobedecieron a Dios al involucrarse con seres humanos. Esta interpretación se basa en antiguos textos judíos y en la tradición cristiana, que ve en estos eventos una violación del orden establecido por Dios. Al unirse con las mujeres humanas, estos seres espirituales habrían traspasado un límite divino, introduciendo una nueva forma de maldad en el mundo. Génesis 6:4. Las hijas de los hombres, por su parte, representan a la humanidad en su estado natural, alejada de la comunión divina y vulnerable a influencias externas. La unión entre estos dos grupos produjo los Nefilim, seres de gran tamaño y fuerza, pero también de gran maldad. Su presencia en la tierra contribuyó a la corrupción y la violencia que eventualmente llevarían a Dios a decidir enviar el diluvio como forma de juicio y purificación. Este episodio también refleja la interacción entre lo espiritual y lo físico, un tema recurrente en la narrativa bíblica. La influencia de los seres espirituales en el mundo físico tiene consecuencias directas y a menudo destructivas. En el caso de los Nefilim, su impacto fue tan negativo que afectó el curso de la historia humana, acelerando la decisión divina de empezar de nuevo con Noé, un hombre justo a los ojos de Dios. Lucifer, un querubín cubridor de gran belleza y sabiduría, se enorgulleció y buscó ascender por encima de su creador, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo en su caída. Isaías 14:12-15, Apocalipsis 12:4. Estos ángeles caídos, al rechazar la autoridad de Dios, introdujeron el pecado y la rebelión en la creación, afectando todo lo creado, incluida la humanidad. La interacción de estos seres espirituales caídos con la humanidad culminó en la corrupción extrema que se vio en la época antediluviana. Su influencia es palpable en la degeneración moral y espiritual que requirió la purificación a través del diluvio. El impacto de su rebelión resuena a lo largo de toda la Escritura como un recordatorio de la lucha continua entre las fuerzas celestiales y las terrenales. Este capítulo oscuro en la historia del cosmos también subraya la misericordia de Dios, que, a pesar de la magnitud de la rebelión, sigue ofreciendo redención a la humanidad. La promesa de salvación se mantiene como un faro de esperanza, incluso en los tiempos más oscuros, mostrando que el amor y la justicia de Dios prevalecerán sobre todas las formas de maldad. Lucifer, originalmente conocido como Estrella de la Mañana, es una figura central en la comprensión del mal en el mundo bíblico. Su transformación de ángel amado y respetado a adversario de Dios ilustra la naturaleza del pecado y sus consecuencias devastadoras. Su historia se encuentra en pasajes como Isaías 14:12-15, donde se describe su caída debido al orgullo y la ambición. Antes de su caída, Lucifer era el epítome de la belleza y perfección, dotado con sabiduría y esplendor. Su posición en el cielo era privilegiada, pero su deseo de ser como Dios lo llevó a un camino de rebelión y destrucción. Este deseo no solo causó su caída, sino que también estableció el marco para futuros conflictos entre el bien y el mal. Su influencia en la tierra es evidente en la corrupción que precedió al diluvio. Como príncipe de las tinieblas, trabajó para engañar y corromper a la humanidad, alejándola del propósito original de Dios. Su papel en la historia humana es un recordatorio constante de que el pecado tiene un origen y un agente activo detrás de él, buscando siempre expandir la rebelión contra Dios. A pesar de su poder y astucia, la historia de Lucifer también es un testimonio del poder supremo de Dios.
La caída de Lucifer subraya que ninguna creación, sin importar cuán exaltada, puede superar al Creador. Este tema resuena a lo largo de toda la Biblia, ofreciendo lecciones sobre humildad, dependencia de Dios y la certeza de que el mal no tendrá la última palabra. La rebelión de Lucifer no solo afectó el orden celestial, sino que también instauró una guerra espiritual que se extiende a través de la historia humana. Esta guerra es una lucha constante entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, cada una buscando influenciar el destino de la humanidad. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. En los días antediluvianos, esta guerra espiritual se manifestó de manera tangible a través de los actos de los ángeles caídos y los nefilim. La intensificación de la maldad en la tierra fue un reflejo directo de esta batalla espiritual, que no solo influía en los eventos terrenales, sino que también tenía implicaciones eternas para cada alma. Dios, en su soberanía, intervino enviando el diluvio, no solo como un acto de juicio, sino también como un medio para reafirmar su dominio y propósito para la humanidad. Esta intervención divina es un ejemplo clave de cómo Dios actúa dentro de la historia para guiarla hacia su conclusión prevista, una donde el bien finalmente triunfa sobre el mal. El entendimiento de esta guerra espiritual es crucial para los creyentes, ya que proporciona un contexto para las luchas personales y colectivas contra el pecado. Además, ofrece una perspectiva de esperanza, sabiendo que Dios tiene el control y que, a través de Jesucristo, la victoria final sobre el mal está asegurada. La historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, es uno de los relatos más dramáticos y significativos del Génesis. Esta narrativa, que se encuentra en Génesis 4:1-16, no solo marca el primer asesinato registrado en la historia humana, sino que también revela profundas lecciones sobre la envidia, el rechazo y la responsabilidad personal. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, representaban dos modos de vida diferentes. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín no lo fue. Esto no se debió tanto al tipo de sacrificio, sino a la actitud del corazón. Abel ofreció lo mejor de su rebaño con un corazón sincero, mientras que Caín ofreció su sacrificio sin verdadera devoción o fe. La reacción de Caín ante el rechazo divino fue una mezcla de enojo, celos y desesperación. Dios mismo intervino, advirtiendo a Caín sobre el peligro del pecado que está agazapado a la puerta y lo instó a dominarlo. Génesis 4:7. Sin embargo, Caín eligió ignorar esta advertencia divina y en un acto de ira mató a su hermano Abel en el campo. Este acto no solo cambió la vida de Caín, marcándolo como un fugitivo y un vagabundo, sino que también estableció un patrón de violencia y retribución que se manifestaría en generaciones futuras. La historia de Caín y Abel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado y de la necesidad de la redención, un tema que atraviesa toda la narrativa bíblica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio. Después del asesinato de Abel, Caín fue confrontado por Dios, quien lo maldijo a una vida de vagancia y desolación. Sin embargo, en medio de esta maldición, también hubo misericordia. Dios puso una marca en Caín,
una señal que lo protegería de ser asesinado por cualquiera que lo encontrara. Génesis 4:15. Esta marca es uno de los misterios más debatidos de la Biblia, representando tanto el juicio como la gracia divina. La marca de Caín simbolizaba la justicia de Dios, asegurando que aunque Caín merecía castigo por su crimen, nadie más tenía derecho a hacerle daño. Esto estableció un principio importante en la ley bíblica: la justicia debe ser proporcional y administrada por autoridades legítimas, no por venganza personal. La protección ofrecida a Caín a través de esta marca demuestra la compasión de Dios, incluso en medio del juicio. A pesar de su gran pecado, Caín recibió la oportunidad de vivir, lo que indica que la redención y la rehabilitación son posibles, incluso en las circunstancias más sombrías. Después de su destierro, Caín no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en el fundador de la primera ciudad mencionada en la Biblia, llamada Enoc, en honor a su hijo. Génesis 4:17. Este acto de construcción marca un hito importante en la historia de la humanidad, el inicio de la urbanización y el desarrollo civilizado. La ciudad de Enoc representa el deseo humano de comunidad y permanencia, contrastando con la vida nómada de los pastores de la época. A pesar de su origen trágico y su fundador marcado por el pecado, la ciudad simboliza el avance de la tecnología y la cultura humanas. Las primeras ciudades fueron centros de innovación y cooperación, pero también de conflictos y desafíos morales. Este desarrollo también refleja la complejidad de la naturaleza humana, capaz de grandes logros constructivos y creativos, pero también susceptible al pecado y la corrupción. La historia de Caín y la ciudad de Enoc subraya la dualidad de la experiencia humana, donde el progreso material puede coexistir con profundas luchas espirituales y morales. Los descendientes de Caín desempeñaron roles significativos en la historia temprana de la humanidad, como se describe en Génesis 4:20-22. Jabal, por ejemplo, fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado, introduciendo un estilo de vida nómada y pastoral que contrastaba con la urbanización. Su hermano, Jubal, fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, marcando el comienzo de la música y el arte en la sociedad humana. Tubal-Caín, otro descendiente notable, fue un innovador en el trabajo del bronce y del hierro, lo que representa un avance significativo en la tecnología y la artesanía. Estos desarrollos no solo mejoraron las condiciones de vida, sino que también transformaron las interacciones sociales y económicas entre las personas. A través de estos individuos, podemos ver cómo la creatividad y la innovación han sido partes fundamentales de la experiencia humana desde sus inicios. A pesar de provenir de una línea marcada por el pecado y la violencia, los descendientes de Caín contribuyeron de manera significativa al progreso cultural y tecnológico, demostrando que el legado humano es complejo y multifacético. Después de la muerte de Abel y la maldición de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, a quien llamaron Set. Set representó una nueva esperanza para sus padres y para la humanidad, ya que de su linaje surgirían aquellos que invocaron el nombre del Señor. Génesis 4:26. Este acto de invocación indica un regreso a la adoración y la comunión con Dios, contrastando con la línea de Caín, que se había alejado de estas prácticas. Set y sus descendientes son descritos en la Biblia como hombres que caminaron con Dios. Esta expresión, utilizada también para describir a Enoc y Noé, implica una vida de fidelidad y obediencia a los mandatos divinos. A través de Set, se estableció un linaje que valoraba y mantenía la relación con Dios, a pesar de la creciente maldad que rodeaba el mundo en ese entonces. Los descendientes de Set incluyeron figuras como Enos, Cainán, Mahalaleel,
Jared, Enoc y eventualmente Noé. Cada uno de estos hombres jugó un papel crucial en preservar y transmitir la fe en el verdadero Dios, preparando el camino para la eventual renovación de la tierra a través del diluvio. Este linaje muestra cómo, incluso en tiempos de gran corrupción, siempre hubo un remanente fiel que Dios preservó para sus propósitos. A través de la historia del linaje de Set, aprendemos sobre la importancia de la herencia espiritual y la transmisión de la fe. Cada generación enfrentó sus propios desafíos y tentaciones, pero la línea de Set destaca por su compromiso constante con la fe en Dios. Esta continuidad es un testimonio de la gracia divina que trabaja a través de las generaciones, un tema recurrente que culmina con la salvación de Noé y su familia durante el diluvio. Enoc, séptimo desde Adán a través del linaje de Set, ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica por su extraordinaria relación con Dios. Génesis 5:24 simplemente declara que Enoc caminó con Dios, y no fue más, porque Dios se lo llevó. Esta frase captura la esencia de su vida, una existencia tan alineada con la voluntad divina que Enoc fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. La vida de Enoc es un poderoso testimonio del potencial humano para vivir en comunión íntima con Dios. La expresión «caminó con Dios» implica una relación constante y profunda, marcada por la obediencia, la adoración y la comunión directa. Enoc es también mencionado en el libro de Hebreos 11:5 y en la epístola de Judas 1:14-15, donde su profecía y su fe son destacadas como ejemplos de rectitud y esperanza. El arrebato de Enoc sirve como un precursor simbólico de la ascensión de Cristo y, por extensión, de la promesa de la resurrección para todos los fieles. En tiempos antediluvianos, su vida ofrecía un contrapunto a la corrupción rampante, y su ascensión al cielo fue una señal de que Dios valora y recompensa la verdadera devoción y santidad. La historia de Enoc nos enseña sobre la posibilidad de una vida dedicada completamente a Dios, incluso en medio de una generación corrupta. Su legado es un llamado a vivir de manera que nuestra existencia diaria refleje una caminata continua con Dios, buscando siempre su presencia y su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Aunque la Biblia no detalla extensamente las profecías de Enoc, el libro de Judas nos ofrece una visión de su mensaje profético. Enoc advirtió sobre el juicio divino y la venida de miles de santos para ejecutar este juicio contra todos los impíos. Judas 1:14-15. Sus advertencias eran claras indicaciones de la seriedad con que Dios veía la corrupción y la rebeldía de la humanidad. En un mundo donde la maldad se había normalizado, la voz de Enoc resonaba como un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Sus profecías no solo predecían la destrucción que vendría a través del diluvio, sino que también ofrecían esperanza para aquellos que escogieran volver a Dios. A través de sus palabras, Enoc buscaba instar a sus contemporáneos a reflexionar sobre sus vidas y a buscar la reconciliación con su Creador. Las enseñanzas de Enoc también subrayan la responsabilidad de los creyentes de hablar la verdad en tiempos de decadencia moral. Como portador de la verdad divina, Enoc no se amilanó ante la popularidad del pecado, sino que se mantuvo firme en su misión de advertir y guiar a otros hacia la salvación. Su ejemplo es un poderoso recordatorio de que, en cualquier época, los fieles están llamados a ser luz en medio de la oscuridad. La relevancia de las profecías de Enoc continúa en la actualidad, recordándonos que el juicio de Dios es una realidad ineludible, pero también lo es su misericordia para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro.
La historia de Enoc nos invita a considerar nuestro propio caminar con Dios y a reafirmar nuestro compromiso con la justicia y la santidad en un mundo que a menudo rechaza tales valores. Antes del diluvio, la humanidad experimentó un crecimiento sin precedentes en términos de población y desarrollo tecnológico. Sin embargo, este progreso material no se acompañó de un avance espiritual. Por el contrario, Génesis 6:5 nos dice que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era de continuo solo el mal. Este versículo subraya la depravación total que había invadido la sociedad humana, donde el pecado no era la excepción, sino la norma. La corrupción se manifestaba en todos los aspectos de la vida, desde la injusticia social y la explotación hasta la violencia desenfrenada que llenaba la tierra. Este ambiente no solo era hostil para los justos, como Noé y su familia, sino que también representaba un rechazo directo a Dios y a sus caminos. La profundidad de esta maldad provocó que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre, una expresión de profundo dolor divino ante la traición de su creación. Este escenario sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado y de la capacidad humana para distorsionar y rechazar el buen orden establecido por Dios. También resalta la paciencia de Dios, que a pesar de su justa ira, proporcionó un período de gracia y advertencia a través de Noé, quien predicaba y construía el arca como un testimonio de la inminente destrucción y de la posibilidad de redención. La historia del crecimiento del mal antes del diluvio es, por tanto, una lección sobre la seriedad del pecado y la necesidad de vigilancia espiritual. Nos recuerda que, sin una conexión constante con Dios y un compromiso con sus mandatos, la sociedad puede rápidamente degenerar en caos y desesperación. También nos enseña sobre la importancia de buscar la redención y de adherirnos a la esperanza que Dios ofrece, incluso en los momentos más oscuros. Noé se distingue en la narrativa bíblica como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, alguien que caminaba con Dios en medio de un mundo consumido por la maldad. Génesis 6:9. Su vida refleja la posibilidad de mantener la integridad y la fidelidad incluso en las circunstancias más adversas. Noé fue elegido por Dios no solo por su rectitud, sino también por su disposición a obedecer sin cuestionar las instrucciones divinas. La tarea de Noé de construir el arca, una enorme embarcación destinada a salvar a su familia y representantes de todas las especies vivas, fue un acto de fe inquebrantable. Durante el tiempo que tomó construir el arca, Noé también actuó como un predicador de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos del juicio inminente y de la necesidad de arrepentimiento. 2 Pedro 2:5. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y su fidelidad fue ridiculizada. El compromiso de Noé con Dios se demuestra en su meticulosa obediencia al construir el arca exactamente según las especificaciones divinas. Génesis 6:14-22. Esta obediencia no solo aseguró su supervivencia y la de su familia, sino que también estableció un nuevo comienzo para la humanidad y el reino animal después del diluvio. El arca, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la gracia salvadora de Dios y un precursor del plan de redención que se cumpliría plenamente en Jesucristo. La figura de Noé nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de prueba. A pesar de la corrupción omnipresente, su vida es un testimonio del poder de la rectitud y del impacto eterno que un individuo fiel puede tener en el curso de la historia humana. La historia de Noé nos desafía a considerar nuestra propia respuesta a la llamada de Dios y a vivir de manera que seamos contados como justos en nuestras propias generaciones. El arca de Noé no era solo una embarcación,
sino un refugio diseñado por Dios para proteger a Noé, su familia y las especies animales de la destrucción del diluvio. Sus dimensiones y construcción eran específicas y reveladas por Dios para asegurar su flotabilidad y durabilidad durante el diluvio universal. Génesis 6:15-16. El arca simboliza la provisión y la protección de Dios en medio del juicio, sirviendo como un santuario en el caos del diluvio. La preparación del arca fue un proceso extenso y un acto de fe visible. Cada tabla de madera de gofer y cada medida de brea para sellar el arca eran actos de obediencia que Noé ejecutó meticulosamente. A través de este proceso, Noé demostró su completa confianza en la palabra de Dios, una fe que sería recompensada con la salvación de su familia y la preservación de la vida terrestre. El arca también funcionó como un juicio visual para aquellos que observaban su construcción. Representaba un recordatorio tangible de la seriedad del llamado al arrepentimiento de Dios y del inminente juicio divino. Para muchos, sin embargo, este testimonio fue desoído o ridiculizado hasta que las aguas del diluvio comenzaron a subir y las puertas del arca se cerraron. Hoy, el arca sigue siendo un poderoso símbolo de salvación y refugio. En el contexto cristiano, representa la obra redentora de Cristo, quien ofrece protección contra el juicio final a través de su sacrificio en la cruz. El relato del arca nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la oferta de salvación de Dios y sobre cómo estamos construyendo nuestras vidas en respuesta a su gracia y verdad. Dios otorgó a la humanidad 120 años de gracia mientras Noé construía el arca, un periodo durante el cual se predicó el arrepentimiento y se ofreció la posibilidad de salvación. Génesis 6:3. Este tiempo refleja la paciencia y la misericordia de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. A través de Noé, Dios extendió una invitación abierta al arrepentimiento, dando a la humanidad la oportunidad de evitar el juicio venidero. Durante estos años, Noé no solo construyó el arca, sino que también se desempeñó como un predicador de justicia, una voz solitaria, clamando en un desierto de iniquidad. La prolongada construcción del arca y la predicación de Noé fueron testimonios de la gravedad del aviso divino y de la magnitud de la misericordia de Dios, ofreciendo múltiples oportunidades para que las personas cambiaran sus caminos. La respuesta general fue de indiferencia y burla. La gente continuó con sus vidas como si no hubiera ninguna advertencia, consumidos por sus rutinas diarias y placeres mundanos. Esta indiferencia a la gracia de Dios y a las advertencias de juicio es una poderosa lección sobre la naturaleza humana y la tendencia a ignorar las realidades espirituales en favor de las temporales. La paciencia de Dios durante este periodo no solo subraya su justicia en la ejecución del juicio, sino que también destaca su carácter compasivo y amoroso. Nos recuerda que en cada era Dios provee medios y tiempo suficiente para que las personas se arrepientan y regresen a Él, a pesar de que muchas veces estas oportunidades son desatendidas. El diluvio fue más que un evento geológico. Fue un acto divino de purificación y juicio contra una humanidad profundamente corrompida. Génesis 7:17-24. Las aguas que cubrieron la tierra no solo limpiaron el paisaje de la maldad humana, sino que también representaron un borrar y reiniciar en la historia de la creación. Este cataclismo no fue arbitrario, sino una respuesta necesaria a la acumulación de pecados y la completa degeneración de la sociedad. Las aguas del diluvio prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, borrando toda existencia de vida excepto aquella cuidadosamente preservada dentro del arca.
Este periodo de destrucción también fue un tiempo de renovación, durante el cual las bases de una nueva orden moral y social fueron establecidas a través de la familia de Noé, quienes fueron encargados de repoblar y administrar la tierra bajo la promesa de un nuevo pacto con Dios. El relato bíblico del diluvio es un recordatorio vívido de la soberanía de Dios sobre la creación y de su capacidad para intervenir directamente en los asuntos humanos. También es una imagen anticipada del juicio final, que será tanto un acto de justicia como de creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia morará. 2 Pedro 3:13. El diluvio termina con un mundo purificado, preparado para comenzar de nuevo con promesas renovadas y la esperanza de una relación restaurada entre Dios y la humanidad. Este evento establece un precedente para la misericordia y la gracia divinas que se manifiestan plenamente en la obra de Cristo, ofreciendo salvación y renovación a todos los que se acercan a Él en fe. Después del diluvio, Noé y su familia emergieron del arca para encontrar un mundo radicalmente transformado. Génesis 9, 18 a 19 nos cuenta que los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son los ancestros de todas las naciones de la tierra. A través de ellos, la humanidad fue repoblada y diversificada en distintas culturas y pueblos. Este repoblamiento es significativo porque marca un nuevo comienzo para la humanidad bajo un pacto renovado con Dios, donde las bendiciones y las responsabilidades de cuidar la tierra y seguir a Dios son reiteradas. Cada uno de los hijos de Noé jugó un papel crucial en la formación de la identidad cultural y geográfica de las naciones. La distribución de sus descendientes, según se detalla en la tabla de las naciones en Génesis 10, muestra cómo las diferentes regiones del mundo fueron habitadas y desarrolladas. Esta dispersión no solo refleja la soberanía de Dios sobre la historia humana, sino que también subraya la importancia de la diversidad y la multiplicidad en el plan divino. A través de las narrativas de los descendientes de Noé, vemos los orígenes de muchas tensiones y desarrollos que influirían en los eventos bíblicos posteriores. Por ejemplo, la maldición de Canaán, hijo de Cam, y la bendición de Sem, que es destacada en el establecimiento del pueblo de Israel, ilustran cómo las acciones individuales y las bendiciones divinas pueden tener repercusiones duraderas a través de las generaciones. La historia de los descendientes de Noé es también un recordatorio de la resiliencia humana y de la gracia restauradora de Dios. A pesar de la devastación del diluvio, la humanidad encontró maneras de reconstruir y prosperar, siempre bajo la mirada y el plan providencial de Dios. Este nuevo comienzo es emblemático del amor de Dios por su creación y de su deseo de verla florecer. Al contemplar la era antediluviana y su cataclísmica conclusión, encontramos muchas lecciones valiosas para nuestro tiempo. La historia del diluvio no es solo un relato de juicio y destrucción, sino también una narrativa de esperanza, redención y la promesa constante de Dios de preservar la vida y mantener su pacto con la humanidad. Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, nuestro cuidado del medio ambiente y nuestro trato hacia los demás. La paciencia y la justicia de Dios, como se muestra en el periodo de gracia antes del diluvio, junto con su decisión final de purificar la tierra, nos recuerdan que Dios está activamente involucrado en su creación y que hay consecuencias para nuestras acciones. Sin embargo, la promesa del arco iris después del diluvio, como un signo del pacto de Dios de no destruir la tierra nuevamente con agua, Génesis 9:11 a 17, es un símbolo poderoso de su misericordia y fidelidad. En tiempos de desafíos globales y crisis personales, la historia del diluvio
ofrece una perspectiva de que, a pesar de las adversidades y los juicios, hay renovación y esperanza en el horizonte. Nos invita a ser como Noé, justos, obedientes y caminantes con Dios, en la certeza de que nuestra fe tiene un impacto significativo tanto en el presente como en el futuro. Finalmente, el relato del mundo antediluviano y del diluvio nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la fe y la perseverancia. En un mundo que a menudo parece estar en caos, las historias de fe como la de Noé nos animan a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a confiar en que, al final, el plan de Dios para la redención y la restauración prevalecerá. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento es esencial no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega. Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él
es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, y formó la tierra seca, llamándola tierra, y a las aguas reunidas mares. También hizo crecer toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz es la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para soportar la vida. En los días cuarto y quinto, Dios creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves que vuelan sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y finalmente a la humanidad. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fecundos, multiplicarse y dominar la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación en 6 días no es solo una serie de eventos, sino una declaración del orden y propósito divinos. Cada día de creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del sexto día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó.
La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad, diferenciándola de todas las demás criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo de la tierra. Dios sopló en sus narices el aliento de vida y él se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán fue un gesto íntimo y personal, mostrando el cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia, para cultivar y guardar el jardín. Recibió autoridad sobre todos los seres vivos, indicando el papel de liderazgo y administración de la humanidad. Eva fue creada para ser la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, formó a Eva. Ella fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de manera complementaria, representando la unidad y la diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida plena y feliz. En el centro del jardín estaban dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que exigía obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad, vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Ese estado de inocencia y pureza fue el escenario perfecto para el desarrollo de la relación humano-divina. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia, pero la historia de la redención de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén dio un giro trágico cuando desobedecieron la única prohibición de Dios. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, por su parte, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia es conocido como el pecado original. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La serpiente engañó a Eva al sugerir que comer del fruto prohibido les daría conocimiento igual al de Dios. Eva, viendo que el fruto era atractivo y deseable para adquirir sabiduría, cedió a la tentación. Al comer del fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo.
Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron esquivar la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolores en el parto y a vivir bajo la autoridad de su marido. Adán fue sentenciado a luchar contra la tierra para obtener su sustento, y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el continuo esfuerzo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una jornada redentora que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron del fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén fue destruida. Ellos percibieron su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La inocencia se perdió y la corrupción del pecado entró en el mundo, alterando para siempre la relación entre Dios y el hombre. Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado y pronunció una serie de maldiciones como resultado de su desobediencia. Adán fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y malas hierbas. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto, y la dinámica de poder en la relación entre hombres y mujeres estaría marcada por la dominación y el conflicto. La serpiente, símbolo de la tentación y el engaño, fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. A pesar de las penas, Dios mostró un acto de misericordia al hacer ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este gesto simbolizó tanto la provisión divina como la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Además, Dios hizo una promesa crucial, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la futura victoria sobre el pecado y Satanás a través de Jesucristo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un acto de justicia, pero también de protección. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado de separación de Dios. Al expulsarlos del jardín, Dios impidió que tuvieran acceso al árbol de la vida, estableciendo guardianes celestiales para proteger el camino de regreso. Este acto subrayó la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Así, la humanidad comenzó su jornada fuera del Edén, enfrentando una vida de trabajo, dolor y mortalidad. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla a partir de este punto, revelando el plan redentor de Dios para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. La caída de Adán y Eva es un recordatorio solemne de la gravedad del pecado, pero también una promesa de que la redención está disponible para todos los que buscan a Dios. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trajo frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la actitud de sus corazones.
Este evento desencadenó celos y rabia en Caín, llevando a consecuencias trágicas. Caín, tomado por la envidia, confrontó a Abel en el campo y, en un acto de violencia, mató a su hermano. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia y simboliza la escalada del pecado en la humanidad después de la caída. Cuando Dios preguntó a Caín sobre el paradero de Abel, Caín respondió desafiante: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la profundidad de la alienación y la dureza de corazón que el pecado había causado. Dios condenó a Caín por su crimen, pero también mostró misericordia. Él maldijo a Caín, declarando que sería un fugitivo y errante en la tierra, pero puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Este acto de protección divina destacó la justicia de Dios, pero también su misericordia, ofreciendo a Caín una oportunidad de vivir y posiblemente arrepentirse. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva vio a Set como una compensación por la pérdida de Abel, y a través de Set, la línea piadosa continuó. La narrativa bíblica muestra que la humanidad continuó multiplicándose y llenando la tierra, pero el pecado persistió, llevando a una creciente corrupción moral y violencia. La historia de Caín y Abel es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la sinceridad y la integridad al acercarse a Dios. También destaca el papel crucial del corazón en la adoración y la relación con Dios. La narrativa establece un patrón para futuras historias bíblicas donde la obediencia y la fe son recompensadas, mientras que la rebelión y el pecado traen juicio y consecuencias severas. Con el tiempo, la humanidad se corrompió profundamente. La maldad y la violencia se volvieron prevalentes, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En respuesta a la creciente depravación, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio, destruyendo toda la vida, excepto a un hombre justo llamado Noé y su familia. Noé encontró gracia a los ojos de Dios por su justicia y fe. Dios instruyó a Noé a construir un arca, una gran embarcación para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal. Este proyecto monumental fue un acto de obediencia y fe de Noé, quien trabajó durante muchos años, probablemente enfrentando el ridículo y la incredulidad de los demás. La construcción del arca y el llamado a entrar en ella fueron un testimonio público del juicio inminente y de la provisión de Dios para la salvación. Cuando el diluvio llegó, las aguas cubrieron toda la tierra por 40 días y 40 noches. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé, su familia y los animales estaban seguros. Después del diluvio, las aguas comenzaron a retirarse, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma para encontrar señales de tierra seca y finalmente, cuando la paloma no regresó, supo que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Después de salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue dado como un signo de esta alianza eterna entre Dios y toda la creación. Este pacto reafirmó la misericordia de Dios y su intención de mantener el orden y la estabilidad en la tierra, a pesar de la persistencia del pecado humano. La historia del diluvio no es solo una narrativa de juicio, sino también una historia de salvación y renovación. Destaca la justicia de Dios al tratar con el pecado, pero también su gracia al proporcionar un medio de salvación. Noé y su familia representan la continuidad de la promesa de Dios de redimir a la humanidad, y el arca es un símbolo de la seguridad y protección divina en medio del juicio. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes.
Este pacto era incondicional y abarcaba toda la creación. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris fue designado como el signo visible de esa alianza. Este pacto subrayó la fidelidad y la misericordia de Dios y su intención de preservar el orden de la creación, incluso frente a la persistencia del pecado humano. El arco iris, con sus colores vibrantes, sirve como un recordatorio perpetuo de la promesa de Dios. Siempre que apareciera en el cielo, sería un signo de que Dios recordaba su alianza con Noé y toda la vida en la tierra. Este símbolo no solo confortaba a Noé y su familia, sino también a todas las generaciones futuras, asegurándoles que Dios es fiel a sus promesas y no desea la destrucción, sino la redención. El pacto con Noé también incluyó instrucciones para la humanidad. Dios reafirmó el mandamiento de ser fecundos y multiplicarse, llenando la tierra. También estableció un código básico de moralidad, prohibiendo el derramamiento de sangre humana e instituyendo la pena de muerte para el asesinato, destacando la sacralidad de la vida humana que está hecha a imagen de Dios. Además, Dios dio a la humanidad dominio sobre todos los animales y permitió el consumo de carne, con la restricción de no comer carne con sangre, simbolizando el respeto por la vida y la importancia de la sangre como símbolo de vida. Estas instrucciones estaban destinadas a establecer un nuevo orden en la creación, donde la humanidad viviría con responsabilidad y reverencia por la vida. El pacto de Dios con Noé marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de la destrucción causada por el diluvio, la promesa de Dios de nunca más repetir tal juicio trajo esperanza y estabilidad. Este pacto reforzó la idea de que Dios está comprometido con la preservación y la redención de la creación, y que la historia de la humanidad está entrelazada con la gracia y la fidelidad divinas. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a dispersarse y a repoblar la tierra. Sin embargo, en lugar de obedecer el mandamiento de llenar la tierra, decidieron unirse y construir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos. La Torre de Babel simbolizaba la arrogancia y la rebelión humanas contra Dios, un intento de alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sí mismos independientemente de la voluntad divina. Dios, al ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, decidió intervenir. Él confundió las lenguas de los constructores, de modo que ya no podían entenderse entre sí. Esta confusión llevó a la dispersión de los pueblos sobre la faz de la tierra, interrumpiendo el proyecto de construcción. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, y se convirtió en un símbolo de la fragmentación y la diversidad de la humanidad. La dispersión en Babel fue un acto de juicio, pero también tuvo un propósito redentor. Dios impidió que la humanidad se uniera en rebelión contra Él, esparciéndolos por el mundo y creando diversas naciones, culturas y lenguas. Esta diversidad lingüística y cultural se convertiría en una característica permanente de la humanidad, reflejando la creatividad y la sabiduría de Dios en su administración de la historia. La historia de Babel resalta la soberanía de Dios sobre los planes humanos. A pesar de los esfuerzos del hombre por construir una torre hacia el cielo, Dios demostró que Él es quien determina los destinos de las naciones. Esta intervención divina impidió la consolidación del poder humano en rebelión, recordando a la humanidad su dependencia de Dios. Así, la Torre de Babel es un hito en la narrativa bíblica que explica el origen de las diferentes lenguas y naciones. Sirve como un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia, pero también de la providencia de Dios al dispersar a la humanidad por la tierra. La diversidad resultante es un testimonio de la sabiduría divina
al moldear la historia para sus propósitos redentores. La historia de Abraham es uno de los pilares del Antiguo Testamento, ejemplificando fe, obediencia y el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de promesas extraordinarias. Dios haría de Abraham una gran nación, lo bendeciría y haría famoso su nombre. La fe de Abraham fue puesta a prueba de inmediato. Él dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre, partiendo hacia un destino desconocido. Esta obediencia sin cuestionamientos es una característica distintiva de la relación de Abraham con Dios. En su viaje, construyó altares y adoró a Dios, demostrando una fe que se expresaba en actos concretos de devoción y reconocimiento de la soberanía divina. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a través de ella todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa incluía la posesión de la tierra de Canaán. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham creyó en la promesa de Dios. Esta fe fue considerada como justicia, estableciendo un patrón de justificación por la fe que sería central en la teología bíblica. Sin embargo, Abraham y Sara enfrentaron desafíos significativos en relación con el cumplimiento de esa promesa. En un momento de duda, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. El nacimiento de Ismael trajo complicaciones familiares y no era el cumplimiento de la promesa divina. Dios reafirmó que Sara daría a luz al hijo de la promesa, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, un milagro que confirmó la fidelidad de Dios. La vida de Abraham es un testimonio de fe y perseverancia. Su disposición para obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, es un ejemplo inspirador. Las promesas hechas a él establecieron las bases para la nación de Israel y eventualmente para la venida de Jesucristo. A través de Abraham, vemos el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad, un plan que se desarrolla a lo largo de toda la narrativa bíblica. La alianza de Dios con Abraham es uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento. Esta alianza, o pacto, fue sellada con rituales específicos e incluyó promesas de gran importancia. Dios prometió dar a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como una posesión eterna. Además, garantizó que Abraham sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Para sellar esta alianza, Dios instruyó a Abraham a preparar un sacrificio. Abraham dividió animales por la mitad y los dispuso en 2 filas. Al anochecer, Dios, en la forma de una antorcha de fuego y un horno humeante, pasó entre los pedazos de los animales, simbolizando que él mismo garantizaría el cumplimiento de las promesas hechas. Este ritual de pasar entre las mitades de los animales era una práctica común en los pactos antiguos, simbolizando la seriedad e irrevocabilidad del compromiso. Dios también cambió el nombre de Abram a Abram, que significa padre de multitudes, y el nombre de su esposa de Sarai a Sara, que significa princesa. Este cambio de nombre reflejaba la nueva identidad y el papel de ellos en el plan divino. Además, Dios instituyó la circuncisión como el signo de la alianza entre él y Abraham. Todos los hombres de la casa de Abraham debían ser circuncidados, un rito que servía como un recordatorio continuo de las promesas de Dios. La alianza incluía la promesa de que la descendencia de Abraham no solo poseería la tierra de Canaán, sino que también sería una bendición para todas las naciones de la tierra.
Esto apuntaba a la venida de Jesucristo, descendiente de Abraham, quien traería la redención para toda la humanidad. La alianza con Abraham es, por lo tanto, un elemento central en la narrativa bíblica, conectando la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La alianza de Dios con Abraham es un ejemplo poderoso de la fidelidad divina y la importancia de la fe. Abraham creyó en las promesas de Dios, incluso cuando parecían imposibles. Esta fe fue recompensada con el cumplimiento de las promesas, comenzando con el nacimiento milagroso de Isaac. A través de esta alianza, Dios mostró que Él es fiel y que sus promesas son eternas, ofreciendo esperanza y dirección no solo para Abraham, sino para todas las generaciones futuras. Abraham tuvo 2 hijos que desempeñaron papeles distintos en la historia bíblica, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, nació como resultado de un intento humano de realizar la promesa divina. Aunque Ismael fue bendecido por Dios y se convirtió en el padre de una gran nación, no era el hijo de la promesa. El nacimiento de Ismael trajo tensiones y conflictos en la familia de Abraham. Agar e Ismael fueron eventualmente enviados lejos para evitar disputas con Sara e Isaac. Sin embargo, Dios prometió a Abraham que cuidaría de Ismael y haría de él una gran nación. Ismael creció y se convirtió en el progenitor de muchos pueblos árabes, pero la promesa de Dios a Abraham estaba destinada a cumplirse a través de Isaac, el hijo que Sara tendría. Isaac, cuyo nombre significa risa, nació milagrosamente cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento directo de la promesa de Dios y un testimonio de la fidelidad divina. Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios establecería su alianza y cumpliría sus promesas de una gran nación y una bendición para todas las naciones. La narrativa bíblica destaca la diferencia entre el intento humano de cumplir la promesa de Dios, Ismael, y el cumplimiento divino de la promesa, Isaac. Mientras Ismael representa los esfuerzos humanos y las complicaciones que surgen de ellos, Isaac representa la fidelidad de Dios y el cumplimiento perfecto de sus promesas. Esta distinción es importante para entender la línea de la alianza que se extiende hasta Jesucristo. La historia de Ismael e Isaac subraya la importancia de la fe y la confianza en la promesa de Dios. Abraham tuvo que aprender que la promesa divina sería cumplida no a través de sus propios esfuerzos, sino a través de la intervención milagrosa de Dios. Isaac se convirtió en el heredero de la alianza de Abraham, y sus experiencias de vida continuaron demostrando la fidelidad de Dios. A través de Isaac, la línea de la promesa se mantuvo, llevando eventualmente al nacimiento de Jesús, el Salvador prometido. Una de las historias más intensas y emocionantes del Antiguo Testamento es la prueba de fe de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta narrativa, encontrada en Génesis 22, pone a prueba la obediencia y la fe de Abraham al extremo. Dios ordenó a Abraham que llevara a Isaac al monte Moriah y lo ofreciera como holocausto. Abraham, sin dudarlo, obedeció, demostrando una fe absoluta en la justicia y la providencia divina. Abraham partió con Isaac y 2 siervos, llevando madera para el sacrificio. Al llegar al monte, dejó a los siervos y continuó solo con Isaac, cargando la madera. Isaac, al notar la ausencia del cordero para el sacrificio, preguntó a su padre: ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió con fe: Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. Esta respuesta refleja la confianza inquebrantable de Abraham en la provisión de Dios. En el momento crucial, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo y lo detuvo.
Dios declaró que ahora sabía que Abraham temía a Dios, ya que no le negó a su único hijo. Luego, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo ofreció en lugar de Isaac. Este evento confirmó la fe de Abraham y su disposición a obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. El sacrificio de Isaac es visto como un presagio del sacrificio de Jesucristo. Así como Isaac cargó la madera para su propio sacrificio, Jesús cargó la cruz. Así como Dios proveyó un sustituto para Isaac, Él proveyó a Jesús como el sacrificio sustituto por los pecados de la humanidad. Este evento subraya la naturaleza sustitutiva del sacrificio y la providencia de Dios al proveer un medio de redención. La prueba de fe de Abraham en el sacrificio de Isaac es una de las expresiones más profundas de confianza y obediencia a Dios en la Biblia. Nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia fe y disposición para obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. A través de esta historia aprendemos que Dios es fiel y que su provisión es siempre suficiente para cumplir sus promesas. Con el paso de los años, llegó el momento de que Isaac, el hijo de la promesa, se casara y continuara la línea elegida por Dios. Abraham, preocupado por garantizar que Isaac se casara con alguien de su propia familia y fe, envió a su siervo de confianza, Eliezer, en una misión para encontrar una esposa para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. Este esfuerzo subraya la importancia de mantener la pureza de la fe y la continuidad de las promesas de Dios. Eliezer partió con un gran grupo y muchos presentes, llegando a la ciudad de Nahor, donde oró a Dios pidiendo orientación. Él pidió que Dios le mostrara a la mujer correcta al hacer que ella ofreciera agua a él y a sus camellos. Rebeca, la nieta de Nahor, respondió exactamente como Eliezer había pedido en su oración. Reconociendo la mano de Dios, Eliezer supo que ella era la elegida para Isaac. Rebeca aceptó la propuesta y viajó con Eliezer a Canaán. Al llegar, Isaac estaba meditando en el campo. Al ver a Rebeca, la recibió como su esposa y se casaron. El encuentro de Isaac y Rebeca fue más que un simple matrimonio. Fue la continuación de la alianza de Dios con Abraham, ahora a través de Isaac. Su matrimonio simbolizaba la fidelidad de Dios al guiar y proveer para su pueblo. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob, quienes, desde el vientre, ya luchaban entre sí. Dios reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor, una profecía que se cumpliría a pesar de las circunstancias adversas. Esta historia familiar compleja es una continuación de las promesas de Dios y de los desafíos que su pueblo enfrentaría, demostrando que la línea de la alianza a menudo pasa por situaciones difíciles e inesperadas. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña sobre la providencia divina y la importancia de la fe y la obediencia en las decisiones de vida. También subraya el papel central de la familia en la transmisión de la fe y las promesas de Dios de generación en generación. A través de Isaac y Rebeca, vemos la continuidad del plan redentor de Dios y la preparación para los eventos futuros que moldearían la historia de Israel. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, representan uno de los conflictos familiares más notables del Antiguo Testamento. Desde el vientre de su madre, los dos ya demostraban rivalidad. Esaú, el primogénito, era un cazador habilidoso y favorito de su padre, mientras que Jacob, el más joven, prefería quedarse en casa y era el favorito de su madre. Este favoritismo parental alimentó el conflicto entre los hermanos. La tensión aumentó cuando Esaú, hambriento después de un día de caza, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Esta transacción aparentemente trivial tuvo implicaciones significativas, pues la primogenitura incluía derechos especiales y bendiciones espirituales. Esaú despreció su derecho de primogenitura,
mientras que Jacob demostró astucia y deseo de obtener las bendiciones prometidas. El punto culminante del conflicto ocurrió cuando Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac para obtener la bendición del primogénito. Isaac, ya viejo y ciego, bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Cuando Esaú descubrió el engaño, se enfureció y planeó matar a Jacob. Rebeca, temiendo por la vida de Jacob, le aconsejó que huyera a la casa de su tío Labán en Harán. En su huida, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que tocaba el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera estaba el Señor, quien reafirmó la alianza hecha con Abraham e Isaac, prometiendo que la descendencia de Jacob sería numerosa y que él heredaría la tierra prometida. Este sueño marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, confirmando que él era el heredero de las promesas de Dios. La historia de Jacob y Esaú es una narrativa de rivalidad, engaño y redención. Aunque Jacob utilizó medios cuestionables para obtener la bendición, Dios trabajó a través de esas circunstancias para cumplir su plan. La trayectoria de Jacob, de engañador a patriarca, es una prueba de la gracia de Dios y de la complejidad de las relaciones humanas. Eventualmente, Jacob y Esaú se reconciliaron, demostrando que la redención y la restauración son posibles, incluso en las situaciones más difíciles. Después de muchos años al